Hola, ¿cómo están? Este día con mucho gusto les daré una exposición en la cual explicaré los siguientes temas. 1. Los contratos administrativos. 2. Los servicios públicos. Y 3. El dominio público. El contrato administrativo es un acto jurídico de cierta especificidad que lo ubica, en el sentido amplio del acto administrativo, como acto realizado por la administración pública en ejercicio de función administrativa para producir efectos jurídicos. El profesor Agustina Gordillo aclara. En sentido amplio, sería acto administrativo toda declaración administrativa productora de efectos jurídicos y en sentido restringido sería solo la declaración unilateral e individual que produzca efectos jurídicos. Caracteres esenciales del contrato administrativo. A. Juricidad. Por implicar la creación, modificación, transmisión o extinción de derechos y obligaciones, el contrato administrativo es, a todas luces, un acto jurídico y, en consecuencia, voluntario. Entiéndase como acto jurídico, todo acto de voluntad que interviene con la intención de que se produzca una modificación en el ordenamiento jurídico, tal como existe en el momento en que se produce, o tal como existirá en un futuro dado. B. Bilateralidad. Es quizás un poco complicado explicar la bilateralidad en los actos jurídicos administrativos, ya que muchos juristas han hecho hincapié, al explicar la posibilidad de una bilateralidad en los contratos administrativos, ya que según lo explican, no existe tal bilateralidad, porque dicen que se trata de dos actos unilaterales, uno sería de la administración pública y otro de su contratante. Sin embargo, es claro que se puede hablar de la bilateralidad en la mayoría de los contratos administrativos por ser sinalagmáticos, dado que ambas partes acuerdan, en virtud del contrato, obligaciones mutuas y recíprocas, razón por la cual los contratantes tienen el mutuo y recíproco carácter de deudores y acreedores entre sí, al haberse obligado los unos recíprocamente respecto de los otros. C. Desigualdad de las partes. Al hablar de diferentes categorías contractuales implica el reconocimiento de disimilitudes entre las mismas. Mientras la igualdad de las partes llegó a ser una característica de los contratos privados, en la doctrina imperante en la actualidad su desigualdad representa un carácter esencial de los contratos administrativos, sin que se óbice para ello la celebración de contratos entre dos personas de derecho público, porque de ubicarse en un plano de igualdad estarían celebrando un contrato de derecho privado, toda vez de sujetarse a un régimen exorbitante del derecho privado, una de ellas estaría en situación de privilegio respecto de la otra. Como ocurre cuando la titularidad del servicio público, obra pública, dominio público o actividad sobre la que versa el contrato, corresponde a ambas personas de derecho público, no se está, en rigor, frente a un contrato administrativo, sino ante un convenio de coordinación. D. Restricción de la libertad de las partes. En el contrato administrativo, la administración pública contratante enfrenta serias restricciones a su libertad contractual, que van desde la selección de co-contratante hasta la estructura y términos mismos del propio contrato, pasado por el procedimiento de contratación. E. Interés público prevaleciente. Carácter esencial del contrato administrativo es, sin duda, el predominio del interés público sobre el interés privado, por ser tal preponderancia, guía que orienta el ejercicio de la función administrativa de la que el contrato administrativo viene a ser una de sus manifestaciones. F. Régimen jurídico exorbitante del derecho privado. Este régimen jurídico exorbitante del derecho privado al que se somete, porque la razón de ser de esa clase de negocio contractual deriva de su régimen jurídico que rebasa la órbita, los límites del derecho privado, por generar derechos y obligaciones impensables y aún inadmisibles en este, como son la posibilidad de su modificación, o de su ejecución directa y, aún, de su rescisión o revocación unilateral, por parte de la administración pública contratante. Se califica de exorbitante del derecho privado al régimen jurídico regulador del contrato administrativo, ya por ser de derecho público, o bien por ser en parte de este y en parte del primero, pero en ambos casos rebasante del derecho privado. Los principios rectores del contrato administrativo son: el principio de legalidad. La administración pública solo pueden hacer lo que la ley expresamente les permite, en la forma y términos en que la misma determina, por lo que su actuación habrá de fundarse y motivarse en el derecho vigente.
En consecuencia, el contrato administrativo queda sujeto a un régimen jurídico determinado porque la administración es una función esencialmente ejecutiva. Ella tiene en la ley el fundamento y el límite de su acción. El principio de continuidad. La ejecución de los contratos administrativos, conforme al principio de continuidad, no debe interrumpirse no retrasarse, a efecto de que se pueda alcanzar cabal y oportunamente su finalidad inspirada en el interés público. El principio de mutualidad. El contrato administrativo, en virtud de ius variandi de la administración pública, dentro de ciertos límites puede ser unilateralmente modificado por ésta, en aras del interés público, y en clara contradicción al principio contractual proveniente del derecho romano pacta sunt servanda. Elementos del contrato administrativo. Elemento subjetivo. Es imposible la existencia de un contrato, sin los sujetos o partes que lo celebren, de ahí que los sujetos constituyan un elemento esencial. En los contratos administrativos uno de tales sujetos, habrá de ser la administración pública, en ejercicio de una función administrativa, en tanto que el otro sujeto será un particular. O, en el caso del llamado contrato interadministrativo, otro ente público. Elemento objeto. Se habla de que el objeto es el elemento esencial y básico de todo contrato, el cual debe ser cierto, posible, lícito y determinado o determinable en cuanto a su especie, y consiste en la creación o transmisión de derechos y obligaciones tratándose de objeto directo, o tratándose de objeto indirecto, en la cosa que el obligado debe dar o en el hecho que debe hacer o no hacer. Elemento finalidad. La finalidad constituye la razón que justifica la emisión del acto. De modo que la finalidad en relación al objeto o contenido del acto, actúa teleológicamente. Según la ley LACAP, las formas de contratación para proceder a la celebración de los contratos son: A. Licitación o concurso público. B. Libre gestión. C. Contratación directa. La licitación pública abierta es uno de los procedimientos observados para las contrataciones del Estado y otros entes públicos. Es un procedimiento de selección del cocontratante, que sobre la base de una previa justificación de la idoneidad ética, técnica y financiera de los intervinientes, tiende a establecer la mejor oferta, el precio más conveniente, para la adquisición o enajenación de bienes, prestación de servicios o ejecución de obras. Licitación pública. Es un procedimiento administrativo por el cual la Administración invita a los interesados a que, sujetándose a las bases fijadas en el pliego de condiciones, formulen propuestas de las cuales se seleccionará y aceptará, adjudicación, la más ventajosa, o conveniente. Libre gestión. Es aquel procedimiento simplificado por medio del cual las instituciones seleccionan al contratista que les proveerá obras, bienes, servicios o consultorías, hasta por el monto establecido en esta ley. Las convocatorias para esta modalidad de contratación y sus resultados deberán publicarse en el registro del Sistema Electrónico de Compras Públicas. Contratación directa. Es el procedimiento por el cual el Estado elige directamente al contratista, sin concurrencia, puja o oposición de oferentes. Servicios públicos. Entendemos por servicios públicos, las actividades, entidades u órganos públicos o privados con personalidad jurídica creados por Constitución o por ley, para dar satisfacción en forma regular y continua a cierta categoría de necesidades de interés general, bien en forma directa, mediante concesionario o a través de cualquier otro medio legal con sujeción a un régimen de derecho público o privado, según corresponda. La creación de los servicios públicos procede por disposiciones de la Constitución de la República o por previsiones de ley.
Crear un servicio público significa que el Estado ha decidido suministrar prestaciones directa o indirectamente a la colectividad, bien sea que el Estado asuma la administración, la gerencia o el manejo de una actividad para satisfacer de manera regular y continua cierta categoría de necesidades de interés colectivo, teniendo la iniciativa y el control sobre esta prestación a cargo de las particulares. Para Gastón Gece, la creación de un servicio público consiste en disponer que una determinada necesidad colectiva sea satisfecha con la prestación de un servicio público. El servicio público es la actividad destinada a satisfacer una necesidad colectiva de carácter material, económico o cultural, mediante prestaciones concretas por parte del Estado, de particulares o ambos, sujetos a un régimen jurídico que les imponga adecuación, regularidad y uniformidad, con fines sociales. Características de los servicios públicos. 1. La continuidad. Es la esencia del servicio, y quiere decir que la actividad del mismo no puede interrumpirse o paralizarse, porque su función es pública y ha sido establecida en beneficio de toda la comunidad. 2. La obligatoriedad. Se traduce en que la prestación para la cual fue creado un servicio público debe necesariamente cumplirse, sin que pueda la autoridad beneficiar con ella a algunos y negarla para otros. 3. La mutabilidad. El alcance del concepto interés puede variar, se puede adaptar al cambio del criterio de interés y la administración puede modificar la organización y el funcionamiento. 4. La igualdad. La prestación del servicio cumple condiciones, todos se encuentran sometidos a las mismas normas, el acceso a las personas es por la prestación del servicio y cargos ofertados. El dominio público. Por dominio público se entiende el conjunto de bienes y derechos de titularidad pública no poseídos de forma privativa. Utilización de bienes afectados al servicio público. Se realiza por los administrados en cuantos usuarios de un servicio público, es decir, el uso del dominio público se efectúa a través de la utilización del servicio público al que el bien está afectado. Los bienes aparecen aquí de manera instrumental puesto que su uso se produce de manera indirecta, por la utilización del propio servicio, enseñanza, transportes públicos, sanidad. Bienes del dominio público son bienes del dominio público lo que en cada municipio está destinados al uso y goce de todos los habitantes, tales como a. Las calles, avenidas, caminos, puentes, pasajes, y demás vías de comunicación que no pertenezcan a otra administración. B. Las plazas, parques y demás espacios destinados a recreación pública. C. Las aceras y los accesorios de las vías de comunicación o de espacios públicos a los que se refieren los incisos A y B. D. Los ríos, lagos y arroyos comprendidos en las zonas urbanas y suburbanas, que sirven al uso público y sus lechos. Y E. Lo que el Estado ponga bajo el dominio municipal. El dominio público se caracteriza por estar constituido por un conjunto de bienes destinados al uso directo o indirecto de la colectividad. Gracias por regalarme de su tiempo y por su atención prestada durante mi exposición.